Damos la bienvenida en esta tarde martes, como todas las semanas. Contamos con nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Susana. Arratsaldeon. Bueno, doctor, vamos a dar pequeñas pildoritas de salud. Muy bien. Para llevar una vida, pues bueno, más placentera, una vida más sana. Centraos un poquito en las mujeres, Fenómeno. si le parece. Seguimos en ello, aunque también tiene que ver mucho aquí el hombre, ¿eh? O sea, es Sí, 50-50. pero finalmente las mujeres son el centro de la salud de la pareja, de la familia y prácticamente el centro de la salud social. Yo creo que cuando se intenta, desde por ejemplo las autoridades sanitarias, se intenta algún movimiento para mejorar o cambiar algún aspecto de la salud de las poblaciones, se hace siempre a través de las mujeres. Porque las mujeres tienen más conciencia de sí mismas, más conciencia de enfermedad, de salud y sobre todo dedican más tiempo y más energía a los cuidados de ellas y de los otros. Cuando, doctor, se dice que las mujeres somos las que damos la vida... Sin duda, sin duda. Es así, ¿no? Sin duda. No en todas las especies, son las hembras las encargadas, cuidado, esto no es universal. La naturaleza ha previsto que la vida nazca en el macho o en la hembra según en diferentes especies. En las nuestras, en los primates, no hay duda. La que tiene el útero es la mujer y por tanto no hay duda, la vida viene desde la mujer. Y no solamente eso, sino que además la vida se desarrolla en la célula femenina. O sea, el espermatozoide, cuando fertiliza el óvulo, en realidad solo penetra el núcleo del espermatozoide. De tal manera que el resto de la célula espermática es una célula muy especializada, solo sirve para darle movimiento. Tiene que hacer un larguísimo camino. Digamos que en un coito natural los espermatozoides son depositados en el fondo de la vagina y tienen que pasar al interior del útero, pasando por el cuello del útero, ascender todo el útero y llegar hasta las trompas de falopio. Y una trompa de falopio, digamos, de longitud media puede tener 10 o 12 centímetros. Al útero hay que añadirle otros 8 centímetros. Y el camino que hay, digamos, desde el fondo de saco vaginal hasta el cuello del útero pueden representar otros 3 o 4 centímetros. Eso significa que la distancia para un espermatozoide es el equivalente a que yo me desplace hasta Nueva York. Y eso los espermatozoides lo hacen a veces en 5 minutos. ¿Qué quiere esto decir? Que después del coito los espermatozoides más vigorosos están tan sumamente especializados en solo ir corriendo a todos los sitios que los más vigorosos pueden hacer el camino que hay entre el fondo de saco de la vagina, ascender por el cuello del útero, atravesar todo el útero, llegar a la trompa e incluso caerse, porque se pasan de frenada, ¿verdad?, en 5 minutos. A pesar de que esos no son los que quedan, no son los que consiguen el embarazo. Los que consiguen el embarazo son los que se quedan ahí y a lo largo de las 10 horas siguientes van ascendiendo poco a poco. Pero significaría... Para los pacientes, entonces, ¿no? Los que más necesitan estar, digamos, adecuadamente capacitados. Pero fíjate que sería el equivalente a que yo hiciera el Bilbao-Nueva York nadando, yo que sé, pues en unas pocas horas, por ejemplo, ¿no? O sea que la velocidad espermática es terrible. Pero decía antes, y no me quiero perder, porque estábamos hablando de la mujer, que la vida se desarrolla en la mujer, en la célula femenina, y no solamente en el útero, sino que el embrión se desarrolla a partir de la célula femenina. Es el óvulo, el ovocito en realidad, el que tiene todos los nutrientes para que se dé la vida del embrión, de tal manera que el espermatozoide solo coloca en su interior el núcleo, donde van los 23 cromosomas que él aporta a la fecundación, y a partir de ahí la vida se desarrolla en el interior de la célula femenina. Por eso se dice que los hijos son más de las madres que de los padres, porque en la célula femenina hay algunas organelas, algunas partes del interior de la célula, por ejemplo las mitocondrias, que sirven para darle energía a la célula y que en el caso del espermatozoide son las responsables de que el espermatozoide corra también, que es para lo que está diseñado. Bueno, pues en las mitocondrias hay ácido nucleico. Entonces el ácido nucleico del nuevo embrión solo tiene origen materno, en el caso de las mitocondrias. De tal manera que tenemos, digamos, una doble herencia genética. La correspondiente a los 23 cromosomas del núcleo de la célula femenina, que se unen con los 23 cromosomas de la célula masculina, 46 cromosomas, pero además hay ácido nucleico fuera del núcleo en las mitocondrias. Y como las mitocondrias son de la célula femenina, se dice, ciertamente, que hay más material nuclear de la madre y por tanto
el niño, en general, de una forma coloquial se dice que son los hijos más de las madres que de los padres. Pero esto tiene un correlato muy importante porque el rastreo del DNA mitocondrial, del ácido nucleico de las mitocondrias, nos permite conocer el origen familiar incluso de 10, 15, 20 o 30 generaciones atrás, porque esto se transmite por línea materna. Entonces, hoy ya somos capaces de identificar líneas familiares en relación con estudios genéticos a partir del estudio del DNA mitocondrial. E incluso, lamentablemente, también hay enfermedades que tienen que ver con el DNA mitocondrial, de tal manera que se transmiten las cosas buenas, pero también las malas, ¿verdad? De tal manera que hay enfermedades que tienen que ver con alteraciones del DNA mitocondrial y que solo se transmiten por línea materna. Esto es un gran campo de investigación en este momento para tratar de modificar el genoma de las mitocondrias, nada más. Vamos a ir, si le parece, y antes de hablar de estas píldoras de salud, doctor, queda totalmente descartado, por mucho que haya avances médicos y científicos que siempre se dicen de, bueno, vamos a avanzar tanto que al final los hombres, llegará un momento que los hombres puedan tener hijos de la luz, es totalmente imposible. Absolutamente. Nunca en la vida, doctor. Absolutamente. Vamos a ver. Por mucho que avance, por mucho que salgan en revistas y digan, ya sé que es una pregunta muy friki, es totalmente imposible, así que los chicos no creo que puedan ser madres nunca, ¿no? Si yo fuera un escritor, ¿verdad?, como Salvador Robles, que es ha sido colaborador de tu programa, yo lo sé, y al que sigo desde hace muchos años, e incluso he tenido la oportunidad de presentar alguno de sus libros, si yo fuera un escritor con una imaginación tan desbordante como la de Salvador, yo me podría imaginar, en este momento ya tenemos trasplante de útero, y ya tenemos los primeros nacidos de un útero trasplantado, o sea, en una mujer a la que se le trasplantó el útero previamente. Ya hay nacidos. Entonces, ¿se podría hacer un trasplante de útero a un varón? Hombre, claro. Hombre, habría primero que hormonarlo adecuadamente, y esto lo hacemos con las personas que terminan haciendo reasignación de género, con los antiguamente mal llamados transexuales. Yo no creo que sea un término muy adecuado, pero bueno, en cualquier caso ya lo hacemos, ¿verdad? O sea que la capacidad endocrinológica de hormonar a un varón que es mujer o a una mujer que es varón ya está conseguido. El trasplante uterino, bueno, pues ya lo hemos conseguido, ya está conseguido en las mujeres. Cabría la posibilidad hipotética de hacer un trasplante de útero a un varón que se sentía mujer y que, sin embargo, no tenía los genitales. Eso todavía hoy es de ciencia ficción. Pero no se puede decir nunca jamás. No, yo no me atrevo a decir nunca jamás de casi nada. No me atrevo a decir nunca jamás de casi nada. Yo espero no verlo. No me va a gustar. Le voy a decir, igual pasa, pero no creo que estemos aquí para contarlo. Oye, que si eso no me va a contamos, gustar, a mí no me va a gustar, porque yo decía hace poco en una entrevista que me hizo una periodista, por cierto, una entrevista magnífica, y yo quiero felicitar desde aquí al medio de comunicación, el diario de ella, porque salió muy bien. Yo decía que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente tolerable. Y yo creo que tendríamos, en los años 90, yo recuerdo que dirigí un curso del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid sobre los límites de la reproducción asistida. Nos lo planteábamos en los 90. Entonces, avanzando muchísimo, en este momento los chinos, por ejemplo, acaban de identificar una técnica y ponerla en marcha, un laboratorio chino, que son de los más experimentados del mundo, para modificar el genoma, cuidado que esto es muy grave, para modificar el genoma de una determinada célula con un objetivo muy adecuado, que es evitar la transmisión de una enfermedad genética. Bueno, parece que es un fin loable y tal, pero mire, ya se ha demostrado que modificando el genoma, la transgresión que hacemos de unos determinados genes pueden alterar la secuencia de otros genes y producir otras mutaciones que no son controlables. Con lo cual, cuidadito, porque estamos en los límites de lo incluso adecuadamente tolerable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista bioético eso tiene muchísimo debate. Desde el punto de vista técnico, probablemente andando el tiempo se van a conseguir más cosas de las que hoy, por ejemplo, no podríamos ni llegar a imaginar. Pero no estoy seguro de que sean adecuadas, no estoy seguro de que sean buenas. Pues dicho esto, doctor, y a saber si dentro de unos años comentaremos aquí la historia. Qué miedo. Vamos a hablar, bueno, diferentes, le voy a plantear diferentes preguntas, diferentes cuestiones, con estas pildoritas de, bueno, curiosidades, consejos para llevar una vida más sana. La primera,
Voy a hacer así para no inventarme cosas, ¿eh? Venga. Que para la afición ya está Salvador. Le mandamos un besito. Por cierto, que va a venir el 13 de mayo, ¿eh? Hombre. Que colabora, que sigue, Sí. cuando su trabajo se lo permite, va a estar con nosotros el 13 de mayo, así que espero que estés muy pendiente, ¿eh? El Día de la Virgen. ¿Sí? ¿Qué virgen es el 13 de mayo? El 13 de mayo, a Cova de Iría, bajó de los cielos la Virgen María. Anda. De Oye, la todos los Virgen- días son la días de Virgen- las vírgenes. La Virgen de Fátima. Mira, pues me acordaré entonces, el Claro, 13 claro. de mayo, doctor. La mujer, cuando aún está en el vientre de su madre, ya en la mitad de su embarazo, ¿es verdad que tiene una carga de óvulos que es de aproximadamente 7 millones entre ambos ovarios? Es decir, cuando todavía estamos en el vientre de mamá, Sí. ya tenemos Ovogonias. óvulos, y 7 millones tanto. Óvulos exactamente no son las células precursoras de lo que van a ser después los óvulos. Porque en realidad óvulos la mujer solo tiene uno al mes. Y cuando ya tenemos, cuando ya tenemos A partir de la los 13 primera años, regla, a partir de los 12 Ah. o 13 años. En realidad lo que sucede con los ovarios es que, a diferencia de los testículos, en los ovarios se desarrolla la periferia de la glándula y lo que no se desarrolla es lo del interior. Y en el caso del testículo sucede lo contrario. Se desarrolla el interior de la glándula y no se desarrolla la periferia. Pero en realidad las dos glándulas son la misma cosa. Digamos, antes de las 8 o 9 semanas, la gónada está indiferenciada. Y a partir de un determinado momento, la gónada recibe, genéticamente inducido, la orden de diferenciarse. Y entonces se diferencia a testículo o se diferencia a ovario. Entonces, en el ovario las cosas suceden de manera completamente diferente a como suceden en el testículo. En el ovario, todos los óvulos que va a tener la mujer ya están cuando la mujer es solo un feto de 4 meses y medio de embarazo. Cuando está en el vientre de su madre, los ovarios de ese feto hembra tienen 7 millones de ovogonias. Y para cuando nace, ya solo quedan 2 millones. No porque la feto hembra haya ovulado 5 millones de ovogonias, sino simplemente porque se han muerto, porque han dejado de existir. En el testículo no pasa eso. Sí, producen, ¿no?, espermatozoides. Mucho tiempo después. Durante el embarazo del feto varón, el testículo no tiene ninguna función exocrina, solo fabrica hormonas. Y además no tiene ninguna capacidad de fabricar espermatozoides. Cuando el testículo se desarrolla es a partir de los 9, 10, 11, 12 años, cuando el chaval termina su pubertad y cambia la adolescencia. A partir de ese momento, cuando hace el desarrollo puberal, es porque el testículo comienza a fabricar espermatozoides y empiezan las primeras poluciones nocturnas, las primeras eyaculaciones. Hasta ese momento no hay un solo espermatozoide en el testículo, apenas unas semanas antes, podríamos decir. Pero antes no hay fabricación de espermatozoides. La diferencia con el ovario, por tanto, es terrible. El testículo, a partir de ese momento, fabrica espermatozoides y no deja de hacerlo en toda su vida, de tal manera que el chico... Hasta que muere el hombre, vamos. Hasta que se muere. O sea, puede tener 90 años... Y fabricar espermatozoides cada menos, día. pero sigue fabricando. Fabrica menos y de peor calidad, pero sigue fabricando espermatozoides cada día. Otra cosa es cómo pone los espermatozoides donde los tenga que poner. Donde le deja. Bueno, Ya acaba. y donde pueda, ¿no? El sujeto a partir de los 50 aumenta mucho la disfunción eréctil en los varones. Otra cosa es que lo cuenten o que lo contemos, ¿verdad? Pero aumenta mucho. Entonces, sin embargo, en el caso de la mujer lo que hace es siempre ir gastando. Desde los 7 millones de cuando tiene 4 meses y medio de embarazo hasta los 2 millones cuando nace. Y a partir de ahí sigue gastando, se siguen muriendo, hasta que a partir de los 12 años comienzan a funcionar los ovarios, ya solo con 200.000 óvulos por ovario, unos 400.000. Bueno, llegada a esas edades, 11, 12, 13, porque depende de cada mujer, la regla no llega a una edad. ¿De qué depende, doctor? Fundamentalmente de la historia familiar y luego del estado de salud. Conforme vamos avanzando en el estado de salud y las niñas van estando cada vez más sanas y mejor alimentadas, probablemente tiende a adelantarse un poquito la primera regla. No mucho, porque siempre está ahí entre los 10 y los 13 años. Nosotros solemos decir los ginecólogos que hay que empezar a ocuparse del asunto en 2 edades distintas, 16 y 18 años. 16 años, si la niña no ha desarrollado, no ya la regla, sino que no tiene caracteres sexuales secundarios, esto es, no le han crecido las mamas, no ha empezado el vello pubiano, entonces hay que ir al médico ya, inmediatamente. Lo ordinario es que el pediatra esté ahí, ojo a visor, con esa niña, porque una niña que ya no tiene la regla a los 14 o 15 años empieza a llamar la atención y su pediatra está muy encima de ella, o nos consultan a los ginecólogos.
Cuando la niña tiene caracteres sexuales secundarios, ya ha hecho un desarrollo mamario, ya ha hecho un desarrollo púbico, incluso un desarrollo axilar, del vello axilar, pero no tiene la regla, eso no lo debemos tolerar más allá de los 18 años. O sea que 16 años cuando no tiene caracteres sexuales secundarios, 18 años cuando los tiene. Más allá no se puede tolerar, no se debe tolerar que la niña no haya desarrollado su primera regla. Y depende en qué momento, a qué edad nos llega la primera regla para después esa retirada, esa llamada menopausia. Exacto. La menarquia y la menopausia están relacionadas y además están relacionadas no solamente de manera estadística, que ahora te voy a contar, sino desde el punto de vista genético. O sea, como mi madre, su madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela tuvo su primera regla más o menos a esta edad, yo y mis hermanas tendremos la primera regla más o menos a esta edad. Entonces, las menarquias muy tempranas se acompañan normalmente de menopausias más tardías a veces, y sin embargo las menopausias tardías se acompañan de menopausias tempranas. Quiere decir que probablemente la vida de los ovarios, probablemente no, con seguridad, está determinada genéticamente. De tal suerte que los 400.000 óvulos que tienen las chicas, por término medio, en el momento en que comienza la vida ovárica a los 13 años, se gastan a una determinada velocidad según quien sea la mujer. Y eso sí que tiene una dependencia familiar. De tal manera que al final de la vida de la mujer, esos 400.000 óvulos se gastan, entre comillas, en unas 400 o 450 reglas, que son todas las reglas que tienen las chicas, a pesar de que os molesten mucho. Pero no hay más que 400 o... ¿Y de qué depende que unas tengan más, menos, la duración de la regla? Porque hay ¿no? mujeres que... Yo en un día, otras yo 5, yo me duran 7 días, otras me duran medio día. ¿De qué depende? La duración del sangrado menstrual depende de cómo se haya desarrollado ese ciclo menstrual. En realidad, si el ciclo menstrual ha tenido unos adecuados niveles hormonales y el endometrio de la mucosa del interior del útero crece mucho, la regla es más abundante y dura más tiempo. Si crece poco, pues la regla dura menos tiempo y además se sangra menos cantidad. Y esto también está inducido genéticamente. Hay algunas chicas que tienen mucha cantidad de regla desde siempre y otras que tienen muy poquita cantidad de regla. Nosotros medimos el grosor del endometrio de la mucosa del interior de la matriz con ecografía vaginal y lo medimos en los días inmediatamente previos a la ovulación. Entonces sabemos que un endometrio de por debajo de 5 milímetros tiene mal pronóstico para conseguir el embarazo, pero entre 5 y 12 milímetros hay una diferencia brutal de grosor. De entre 5 y 12 milímetros hay una cantidad muy variable para cada uno de los tipos de mujer y depende de cada quien. Lo que sí sabemos es que se produce una especie de patrón, ¿eh? Cada mujer tiene los ciclos de una determinada manera y nadie mejor que vosotras mismas para conoceros a vosotras mismas y saber en qué fase más o menos estáis. Lo que es seguro es que la duración de la vida ovárica está determinada genéticamente. Entonces, igual que tú tuviste la primera regla a los 11 años, pues porque en tu familia son, digamos, de regla más o menos temprana, la menopausia suele condicionar también una determinada fase de aparición entre los 45 y 52 por familias. No debemos tolerar la menopausia antes de los 45, pero tampoco nos gusta a los ginecólogos que más allá de los 52, 53 la señora siga menstruando de manera espontánea y estamos muy pendientes de ellas porque no nos gusta, empiezan a aparecer nuevos riesgos. Para eso también además hay tratamientos, ¿no, claro, doctor? Claro, hay tratamientos. En este momento hay tratamientos prácticamente para todo, para tener la regla, para no tenerla, para demorarla, para adelantarla, para hacerla más larga, para hacerla más corta, para que desaparezca. Esto es prácticamente a voluntad. La regla a la carta, mira. Regla a la carta, ¿no? Claro, sí, sí. Yo creo que este programa se podría titular Regla a la carta. Pues mira, igual lo titulamos luego así cuando colgamos en YouTube, le decimos a Laura, perfecto. Regla a la carta, ya verás como ya tienen miles de visitas, pues ya con este título millones. Regla a la carta. Hasta bloquear al servidor. Doctor, bueno, tengo aquí una preguntita que hay que decir que las preguntas me las ha pasado el doctor. Bueno, algunas me han ocurrido a mi cosecha, pero tengo que decir que tengo aquí un poco una chuleta. A ver. El ovario es el único órgano del cuerpo que se permite el lujo de cambiar de forma y función cada día del mes. ¿Sí? ¿Qué es eso de función? De función, pero claro. ¿no tiene la misma función todos los meses? No todos los días. Todos los meses sí, pero no todos los días. Vale. Quiero decir, el tiroides hace siempre lo mismo. Y además lo hace siempre de determinada manera. Y el tiroides siempre tiene el mismo tamaño, a no ser que te crezca por unos motivos o por otros, o que te crezca un nódulo, pero eso es lo anormal. Pero en situación normal, el riñón hace siempre lo mismo.
Unas veces filtra más, otras veces filtra menos, unas veces produce más orina, otras veces produce menos, dependiendo de la cantidad de agua que tú hayas bebido. El ovario no. El ovario tiene una función diferente cada día. Es más, nosotros medimos las hormonas de cada día del mes y podemos saber en qué fase está el ciclo ovárico, de acuerdo con los niveles hormonales que sacamos de la sangre, que son obtenidos de la producción de los ovarios. Por tanto, trabaja y funciona diferente cada día. Pero además es de eso, funciona diferente cada día porque cada día cambia de forma. Y cambia de forma porque la ovogonia, esa célula precursora del óvulo, está desarrollando su vida, está creciendo, se está desarrollando dentro de un globito que tienen las mujeres en los ovarios y que se llama folículo. Ese globito, al principio, no es más que una cubierta de la célula, pero a lo largo de los días del mes ese globito va creciendo en función de la producción hormonal de las células que tapizan por dentro ese globito. Esas hormonas son las hormonas sexuales femeninas y son las que le dan un cierto ambiente de riqueza hormonal suficiente como para que el óvulo del interior del globito se desarrolle. De tal manera que como el globito se desarrolla en la superficie del ovario, ese globito que al principio tiene apenas 2 o 3 milímetros, llega a tener 24 milímetros. Y 24 milímetros es una cosa así, como una aceituna grande. De tal manera que el ovario se permite el lujo de llegar a tener un grano de hasta 22, 23 o 24 milímetros en el día 14º del ciclo. ¿Qué quiere esto decir? Que para llegar a tener 24 milímetros y habiendo tenido antes 1 milímetro, ha tenido que ir cambiando de tamaño cada día. Y después de que ocurre la ovulación, ese globito se arruga, se apurchurra y queda como una especie de cicatriz que fabrica otra hormona, la progesterona, de tal manera que el ovario, si tú lo vieras en directo, lo verías de tamaño diferente y de forma diferente cada día del mes. En la medida en que el ovario está trabajando, está haciendo un cambio de cada día. Y ese es un órgano, hombre, por eso decimos que eso gasta terribles cantidades de energía. Y es una energía que está desaprovechada cuando las chicas no queréis reproduciros, que es la mayoría del tiempo, ¿no? Porque de los 400 ciclos, las chicas utilizáis 1, 2, 3, alguna rara, porque ya chicas con 3 hijos o más de 3 hijos ya no hay prácticamente. Entonces, de los 400 ciclos solo se utilizan 1, 2 o 3 con fines reproductivos. Todo el resto de los ciclos de la mujer no sirven para el objetivo que fueron creados. El objetivo era reproducirse. La mujer lo utiliza para otras cosas, pero no para reproducirse más que 2 o 3 veces en la vida. Ahora, una pregunta de cosecha propia, que Venga. además es lo que muchas veces, sobre todo en determinado día del mes, en ese momento, es lo que todas pensamos. Si de aquí a unos años, o hay gente, hay mujeres que dicen, yo no quiero tener jamás hijos, no me gustan, no quiero. Número creciente. No puedo, tal. ¿Por qué tengo que tener la regla? Quiero que no tener la regla nunca. Perfecto. Eso no sería tampoco bueno, porque además de... Depende. Porque la regla también es una manera un poquito de limpiar, no sé, eso es una idea que tienen, de limpiar, que nos han dicho. Solo se limpia lo que está sucio. Entonces las mujeres no están sucias unos días del mes y otros días están limpias. No. Solo se limpia lo que está sucio. Esta mesa está perfectamente limpia. No hace falta limpiarla, esperaremos a que se ensucie. Las chicas no están sucias. Y como no están sucias, no se limpian con la regla. Lo que hace la regla es echar fuera del cuerpo aquello que no se ha utilizado. Punto pelota. Ahora, vamos al caso que tú me planteabas. Oiga, doctor, yo no quiero tener hijos y no quiero tener la regla, me incomoda mucho. Perfecto, pues la quitamos. Oiga, ¿y me puedo quitar la regla sin convertirme en una mujer menopáusica y sin sufrir las consecuencias de la deprivación hormonal? Naturalmente, es que lo contrario sería una judiada, lo contrario sería una cosa mala para usted. O sea, que yo le deje a usted menopáusica con 23 años porque ha tomado la decisión de no tener hijos, es una barrabasada y casi de juzgado de guardia. Pero que yo le ayude a usted a no tener la regla y no tener la incomodidad de sangrar todos los meses porque ha decidido no tener hijos, ninguna pega. Oiga, ¿y puedo arrepentirme dentro de 5 o 6 años? Pues claro, naturalmente. Oiga, ¿y puedo estar sin la regla 5 años y después volver a tenerla? Naturalmente. ¿Y eso no es malo? Depende de cómo se haga. Si se hace convirtiéndola en menopáusica, no, está mal. Pero si se hace modificando las hormonas de los ovarios con riesgo cero o con riesgo muy bajo, ninguna pega. ¿Y cómo sería ese procedimiento? Pues tenemos muchos procedimientos. Uno, tratamientos hormonales.
otro instalando dentro del útero un receptáculo hormonal que lo que hace es atrofiar, impedir el crecimiento de la mucosa del interior del útero para que la señora no sangre. Hay muchos procedimientos, digamos, de los reversibles. También los hay irreversibles, pero estos no al lugar, ¿verdad? Seguimos con las preguntas. ¿Es verdad que casi la mitad de las personas que residen en el Estado español, 49%, casi la mitad, desconoce o se equivoca al identificar el mejor momento para concebir? Cierto. Hicimos una encuesta poblacional muy importante y muy bien hecha con una agencia de sociometría, de estas que se dedican a asuntos demoscópicos, y concluimos que prácticamente la mitad de la población, 49% para ser preciso, 49% de la población se equivocaba o desconocía cuál era el momento ideal para concebir. De tal manera que hay muchas mujeres que no saben que la ovulación sucede, por ejemplo, entre 2 menstruaciones prácticamente en la mitad, podríamos decir. Pero esto cuando las menstruaciones suceden entre 25 y 35 días, porque si las menstruaciones son el fruto de ciclos de 45 o 55, igual ni se ovula, que ese es un lío diferente. Pero en las mujeres que tienen la regla, digamos, todos los meses, la mujer estándar, lo normal, ¿verdad?, el 49% se equivoca o no conoce cuándo ovula. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se quiere conseguir un embarazo. O cuando no se quiere, para tener cuidado. O cuando no se quiere. Pero yo quiero recordar que el método anticonceptivo peor de todos, el menos eficaz de todos, es el que llaman del calendario. Y yo me niego a llamarle Ogino, ¿verdad? Porque ya el mismo nombre da un poquito... Yo reivindico, levanto una pancarta a favor de Ogino. El doctor Ogino era un ginecólogo japonés, que era un tío inteligentísimo y que publicó un método de control de la fertilidad mediante el uso del calendario. Lo que pasa es que nadie hace las cuentas como le pedía Ogino que hicieran. Y entonces se ha ido estableciendo entre las personas que ahora tendrían más de 60 o más de 70 años, el error típico de calcular mal las cosas y tratando de evitar un embarazo, se quedaban embarazadas y entonces decía, este es otro niño más de Ogino. No, mire usted, no le echa la culpa a Ogino, échense ustedes la culpa porque no han hecho bien las cuentas. Ogino decía, para calcular el día de la fertilidad, para utilizarlo a favor o en contra, claro. ¿Un día o unos días? No, unos días. Él decía, mire, mida usted la longitud de sus ciclos durante un año, durante 12 meses seguidos, ya empezamos mal. O sea, solo voy a poder utilizar ese método dentro de un año, no ahora. Mida usted la longitud de sus ciclos menstruales durante un año. Elimine usted el más largo y el más corto. De los otros 10, haga usted la media. Y al final, con una fórmula matemática que se aplica en el método, tienes el día central de probable ovulación más menos 2 o 3. De tal manera que en el método Ogino, buscando la fertilidad, tienes que enfatizar los coitos para esos días, o bien, para evitarlo, no tener relaciones sexuales, ahora diríamos, en los 7 días previos al límite inferior. ¿Cuál es el asunto? Que es un método que falla mucho, claro, porque no cuenta con la supervivencia de los espermatozoides, ni con el vigor del varón. Claro, se tiene en cuenta solo la ovulación de la mujer, pero es que la mujer tiene relaciones sexuales con un pollo, y el pollo puede tener un semen que se salga de bueno o un semen horrorosamente malo. Claro. Y están ahí preparados, dispuestos a atacar. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las parejas que hoy tratan de concebir tardan una media de 5 meses en conseguirlo, media. Quiere decir que habrá algunas espectadoras que nos estén escuchando que digan, pues yo, en cuanto a mi marido me miraba, me quedaba embarazada y tal. Sí, pero al lado hay una vecina que tardó 6 meses, y otra que tardó 8 y otra que tardó 3. Entonces, haciendo la media suele ser 5 ciclos para conseguir el embarazo. ¿Es verdad que nacen más mujeres que hombres porque los embriones femeninos son más fuertes? Es verdad, y esto da igual que miremos Tanzania, es igual que miremos Canadá, los indios de Manitoba, las tribus del sudeste asiático o la gente de Singapur, da igual, nacen más mujeres. No muchas más, el desequilibrio no es terrible. El desequilibrio sucede cuando entramos los hombres a hacer cosas chungas, ¿verdad? Como por ejemplo eliminar los embarazos de mujer para eliminar la posibilidad de la dote. En la India o en Japón incluso se ha llegado a prohibir dar el diagnóstico de sexo hasta bien avanzado el embarazo para que no se eliminen las mujeres.
porque en determinadas castas indias, por ejemplo, en determinadas regiones de la India, tener una hija supone una ruina para la familia, porque la niña tiene que ser dotada, hay que ponerle una dote para casarla. Y esa dote a veces supone la quiebra de la familia durante 2 o 3 generaciones, porque la niña tiene que dotarse con, yo qué sé, imaginemos, 5 vacas. 5 vacas en según qué ambiente puede ser, bueno, pues el fruto de cosechas de 30 años, ¿no? Y que la familia se endeude durante 2 generaciones. Entonces, muchas familias abortaban o mataban a las niñas nacidas con sexo femenino. Entonces, si eliminamos estas burradas, ¿verdad?, que todavía suceden hoy, si eliminamos esa misoginia social tan extendida, en realidad los embriones femeninos son mejores que los embriones masculinos. Digamos, son más resistentes. Y no sabemos muy bien, bueno, sí sabemos. Vamos a ver, si yo te pusiera el mapa de un cariotipo, esto es, los 46 cromosomas de una mujer y de un hombre, la única diferencia es que hay un cromosoma, en el par de cromosomas sexuales, que en vez de ser una Y, es una X. Las mujeres tenéis un cariotipo 46, decimos XX, porque el patrón de los cromosomas sexuales es duplicar la X. Sin embargo, los varones no, tenemos 46XY. Ya, pero es que la Y, si tú comparas una Y con una X, la Y le falta un palote. Bueno, pues ese palote es el déficit de material nuclear que tenemos los chicos respecto de las chicas. Las chicas tenéis más y más rico material genético. Somos unas supervivientes ya. No, sois mucho más fuertes que los varones. En prácticamente todas las civilizaciones las mujeres duran más tiempo, tienen una mayor esperanza de vida, porque las mujeres son mejores que los hombres. A pesar de que, bueno, pues el tema regla, embarazos, menopausia, mira que la vida nos pone a prueba. Menopausia es una característica fundamental de las mujeres, de estas hembras. No hay ninguna otra hembra que tenga menopausia. ¿No hay ningún mamífero que tenga menopausia? No. Las ballenas y las cebras y las yeguas y las perras tienen ciclos hasta que se mueren. Otra cosa distinta es que los tengan buenos o malos, o que enfermen más o menos, pero tienen ciclos hasta que se mueren. Lo que tienen es pocos celos, ¿verdad? Porque al final su celo va siendo de menor categoría, y los machos no las buscan a las viejas, claro, los machos más jóvenes buscan a las más jóvenes para perpetuar un DNA vigoroso, porque eso está en el instinto de supervivencia de las especies. Pero las mujeres tienen menopausia porque, digamos, entre comillas, ¿verdad?, y es una broma, os obstináis en seguir viviendo más allá de la menopausia. Hace escasamente 100 años las mujeres se morían a los 45 años, 45, 48, luego no había menopáusicas en el mundo. O la que tenía la menopausia le quedaban 2 telediarios, o sea, es que no le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, a lo largo de este siglo pasado, en el siglo XX, hemos llevado la esperanza de vida media de los 45 a los 85. Quiere esto decir que el 95% de las mujeres sobreviven a su menopausia. Y sobreviven no solamente a la menopausia, sino 5, 10, 20, 30 y hasta 40 años más. Con diferentes condiciones de vida, está claro. Pero esto es un fenómeno que no existía hasta ahora. La historia de la humanidad, por primera vez, se enfrenta a un reto que es el cuidado de la posmenopausia. Y por eso hay sociedades científicas y múltiples estudios que son recientísimos, porque hasta ahora no había menopáusicas ni posibilidades de estudiarlas. Bueno, pues un repaso que hemos hecho a estas claves, a estas curiosidades. Doctor, la semana que viene podemos avanzar de qué vamos a hablar. Yo creo que la semana que viene, hombre, a mí me parecería, en esta sucesión de acontecimientos tendríamos que hablar un poco de la fecundación, ¿no? De la fecundación y a partir de los primeros estadios del desarrollo embrionario. Algunas curiosidades también, digo, se me parecen. Me parece bien. Y a partir de ahí... porque más adelante tendremos que dedicar, yo creo que un capítulo, un programa entero, o como si son 2 o los que haga falta, a la menopausia como tema. Ok, muy bien. ¿Me parece? Yo había pensado... En homenaje a las menopáusicas, que yo espero que se lo pueda contar y que sean todas. Sea una menopáusica claro atractiva sí. y como no. Es que, cuidado, es que yo tengo en mi blog tengo un suelto que dice que durante la menopausia se pierde la regla, pero no la femineidad. Exactamente. O sea, lo único que pierden las mujeres es la regla, pero no pierden la feminidad, ni la deben perder. Eso que decían antiguamente, ya no soy mujer, oiga, quieto parado. No, lo que no tendrá es la regla, pero mujer seguirá siendo usted
per secula seculorum hasta que la amortajen, como les digo yo a mis pacientes. Pues, doctor, nos vemos el próximo martes. Un auténtico placer, como siempre. Muchísimas gracias. El placer es mío, Susana, de verdad. Un placer. Encantados, encantados de verle. Gracias. Buen fin de semana, largo. Muchas gracias, Susana. Gracias. Adiós. Nos marchamos, les vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Objetivo Vizcaya con más temas y con más invitados. Pasen buena tarde de martes y que gane el Atleti y la Real Sociedad, a ver si podemos. Un besito, amor.